La Organización Mundial de la Familia, OMF, se complace en denominar al mes de octubre Mes de la Salud Mental. Hemos preparado con mucho cariño y entrega en nuestro compromiso al servicio de la humanidad el programa Masculinidades Saludables, Desafíos de Hoy, ofrecido por el Dr. Ramón Rivero Pino desde Cuba. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, declarado por la Organización Mundial de la Salud. Programa producido y dirigido por la doctora Laura Berríos, fundadora y presidenta internacional de la Organización Mundial de la Familia. Iniciamos. Buen día, familias del mundo. Nuevamente con toda esta saga de programas pensadas en vuestras personas, en las familias, con todo amor por todos los miembros de la Organización Mundial de la Familia. Hoy día vamos a tocar el tema de masculinidades saludables, desafíos de hoy. Este es un tema controversial porque no es muy escuchado, no es muy abordado, no es analizado, porque todo tiene un por qué, para qué y un cómo. Dedicarle un programa especial a las masculinidades, al hombre, para ser entendido, para que él mismo se refleje y entienda en sí todos sus procesos mentales y todos sus procesos emocionales y sociales que repercuten totalmente en la definición de sus vidas y a nivel familiar. Vamos a tener de invitado para desarrollar este magnífico tema al doctor Ramón Ribeiro, que es miembro de la Organización Mundial de la Familia. El doctor Ramón Ribeiro es doctor en Ciencias Filosóficas, investigador, máster en Desarrollo Comunitario, fue científico del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, docente universitario en diversas universidades de la TAM. Actualmente docente titular de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE de Ecuador. Querido Ramón, bienvenido a este programa maravilloso. Gracias por tu disposición y aporte. Adelante, por favor. Bueno, muy buen día a cada una de las personas que sigue con atención las propuestas educativas de la Organización Mundial de las Familias. Especial agradecimiento a la doctora Laura Berríos, presidenta de esta organización, y que además me ha invitado a participar, a compartir con ustedes en este maravilloso programa de actividades por el Día Mundial de la Salud Sexual. Hoy vamos a estar refiriéndonos, como ella anunciaba, a la relación masculinidad-salud. Las masculinidades constituyen un tema importante, constituyen un tema de mucha actualidad, y es cada día más la responsabilidad que debemos tener todas las personas, en particular los hombres, respecto al autocuidado de nuestra salud y de la salud de todas las personas que nos rodean. Por eso, entonces, bueno, pues les invito a este rato de intercambio de información. Espero que estén muy atentos, atentas, y pues a través del chat, a través de las vías que dispongamos, pues podemos seguramente comunicarnos y responder con humildad a las preguntas que ustedes puedan estar formulando. Si me lo permiten, voy a compartir de inmediato mi presentación. Adelante, por favor. Bueno, como ven, masculinidades saludables, desafíos actuales. Cuando vamos a hablar de la relación masculinidad-salud, es importante que pensemos que la masculinidad es una forma de representación de la vida de los hombres. Pero esas concepciones, esas representaciones, significaciones, que por supuesto se expresan en la práctica de cada individuo, no solo son producidas y reproducidas
por los hombres. Quiero decir con esto que las masculinidades, como concepciones, significaciones y prácticas, son también cuestiones de mujeres, son también cuestiones de personas trans. O sea, nos estamos refiriendo a los ideales, nos estamos refiriendo a la simbolización, nos estamos refiriendo a cómo entendemos desde lo personal qué significa ser hombre. Estas formas que varían en el tiempo, por supuesto, pero que también coexisten, son formas que se han instituido a lo largo de la historia y que nosotros nos apropiamos como seres humanos de esas tradiciones a partir de los espacios de socialización en los que siempre estamos participando, ¿verdad? Pero también son formas instituyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona siempre recibe información a partir de los procesos socializadores de la personalidad de sus grupos, sobre todo de la familia, que juega un papel tan importante como cédula fundamental del desarrollo humano, ¿verdad? Como espacio de concreción de los sujetos que la sociedad busca, que la sociedad se propone formar, pero también la familia como un espacio de excelencia, de intermediación entre lo social y lo individual. Entonces, en ese sentido, claro que nuestras concepciones sobre lo masculino son transmitidas por todos estos institutos socializadores de la personalidad, pero la familia juega, repito, en esto un papel fundamental. Entonces, yo decía, son por un lado estas significaciones instituidas porque, o sea, se transmiten a través del tiempo, como dije, pero a la vez son instituyentes. Y esto es muy importante. ¿Qué significa? Significa que cada ser humano, en tanto sujeto, tiene la capacidad para aportar al cambio, a la transformación, para mejorar lo que está asignado tradicionalmente, para cuestionarnos aquellos elementos de lo instituido que posiblemente nos dañen. Y en ese sentido, pues debíamos jugar un papel muy activo en la formulación de propuestas, de alternativas para, evidentemente, convertirnos cada vez en mejores seres humanos, especialmente, según el tema que nos corresponde, en mejores hombres. Ahora, cuando hablamos de masculinidades, yo quería compartir con ustedes un elemento importante, porque a veces viene a la mente, cuando hablamos de masculinidades, viene a la mente rápido el hombre, digamos, que es fuerte, que es a veces violento, el hombre que no tiene suficiente participación en el espacio doméstico, en la crianza de sus hijos. Y yo quisiera, desde el principio de mi intervención, comentarles, expresarles mi idea, mi sentimiento en relación con la diversidad de formas en que existen las masculinidades. Recordemos que efectivamente hemos recibido un legado patriarcal fuerte. Nosotros, viviendo en este año ya 2021, pues tenemos a la vista muchísimos ejemplos de esa familia tradicional, también de ese tipo de hombre tradicional, donde lamentablemente muchas veces la mujer, por ejemplo, está compartiendo, a veces incluso ella sola, el espacio doméstico, las tareas hogareñas, la crianza de los hijos. O sea, ahí vemos a un tipo de mujer concentrada esencialmente en ese ámbito doméstico y a un hombre, por el otro lado, que se ha adueñado del espacio público, del espacio donde se toman las principales decisiones para el desarrollo social, pero que también es un espacio de empoderamiento, es un espacio de liderazgo, es un espacio
de, digamos, acceso a los recursos. Y ahí vemos en esta dinámica, digamos, de una familia tradicional, pero también de un hombre, una mujer tradicional, ahí vemos relaciones de asimetría, ahí vemos relaciones de inequidad, que es importante someter a crítica, que es importante cuestionarnos si realmente pretendemos, pues cada día emanciparnos más y convertirnos en personas más libres y más felices. Entonces, cuando hablamos de masculinidad, ahí hay como una forma tradicional que en la literatura científica suele ser denominada masculinidad hegemónica, ¿verdad? Este tipo de hombre, este modelo, si se puede decir, de masculinidad, se caracteriza por, digamos, expresar poco los afectos, se caracteriza por la violencia como forma de resolver los conflictos de la cotidianidad, se caracteriza muchas veces por no tener suficientes relaciones de apego con los hijos, cuando estamos hablando de un hombre que es papá, se caracteriza por tomar decisiones de manera unilateral, muchas veces desde un enfoque misógino, o sea, de desvalorización de la condición femenina. Lamentablemente es así. Es duro decirlo, pero esas cosas suceden. Es importante que las cuestionemos y que tratemos de estar atentos y atentas para ver cómo podemos, en ese sentido, transformarlas. En esa forma tradicional de ser hombre, hay también mucho desprecio por las personas con orientaciones sexuales diferentes. Me refiero a las relaciones sexuales homosexuales o bisexuales. Hay también mucho desprecio hacia las personas que han asumido una identidad de género diferente a la que tradicionalmente se presenta como el ideal. Entonces, este modelo hegemónico de masculinidad realmente es un modelo conflictivo, pero un modelo conflictivo, sabemos que los conflictos son fuente de desarrollo, pero a veces no, a veces cuando no son bien afrontados, cuando no son bien elaborados, realmente generan dificultades. Y a veces este tipo de modelo de masculinidad es generador de problemáticas. Insisto, por eso es tan importante ser conscientes de eso para transformarlo. Gracias a Dios, también hemos asistido ya hace muchos años a un proceso de cambio, a un proceso de transformación de la familia, a un proceso de humanización de las relaciones entre, ¿verdad?, los seres, las personas, los individuos. Yo le denomino a esto un proceso de cambio, donde existe efectivamente una mayor democracia en las relaciones entre las personas, especialmente a nivel de familia, donde ya se vienen, digamos, dando unos procesos en los que a partir de ir tomando cierto grado de conciencia, las mujeres ya están participando del espacio público, obteniendo cada vez mayor liderazgo, desarrollando su iniciativa, haciendo grandes procesos de aporte en todas las esferas del desarrollo. Y por otro lado, pues ahí estamos aquí en presencia también, en términos de este cambio familiar y también genérico, de una mayor participación de los hombres en ese espacio privado, en ese espacio doméstico, en la crianza de los hijos, en la participación en las tareas del hogar. Sin embargo, y aquí quiero llamar la atención, muchas veces este cambio no está implicando una total conciencia sobre nuestras responsabilidades. Voy a poner algunos ejemplos para que quizás coloquialmente se pueda comprender a qué me refiero. A veces escuchamos a mujeres decir, mi esposo es espectacular porque mi esposo me ayuda en todas las tareas de la casa. La pregunta sería, ¿será espectacular porque ayuda? ¿Será ayudar lo que le corresponde a un esposo? ¿O será participar como participa ella también
en esas tareas. ¿Sí? Entonces, ahí hay un ejemplo concreto de cómo a veces se va produciendo el cambio, pero todavía no el cambio necesario. Por otro lado, se suele escuchar a hombres decir, no, porque yo sí le ayudo a mi esposa. Yo no soy machista. Yo sí participo en todas estas tareas de la casa, con mis hijos. Y cuando uno le pregunta, pero a ver, cuéntame, ¿cómo lo haces? Él dice, no, yo hago todo eso, pero yo cierro la puerta y la ventana, porque lo que sí no permito es que me vean los vecinos hacer todo esto. Dígame usted. O sea, estamos en presencia de un hombre que efectivamente va cambiando, que va incursionando en estas tareas, que cada vez se hace más responsable, que comparte responsabilidad, sin embargo, siente pena, siente vergüenza, siente pudor. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Cuando un hombre refiere esto, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué está pasando con la vida de ese hombre? ¿Verdad? Entonces, ¿o será que está bien ahí y que no hay nada que modificar? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que seguir avanzando. Y por eso siempre me gusta hablar de lo que denomino ideal posible de masculinidad. ¿A qué me refiero cuando expreso esta idea? Bueno, yo creo que todos los seres humanos, hombres, mujeres, personas trans en general, yo creo que cada vez tenemos que desarrollar una conciencia mayor de lo que se nos ha expropiado históricamente. En tanto, hombres, mujeres, en general, seres humanos. Las expropiaciones son segregaciones. Y generalmente, cuando yo hablo de expropiaciones de la masculinidad, me estoy refiriendo a esos procesos a través de los cuales los hombres somos segregados, o sea, separados de espacios vitales de placer, de felicidad, porque ¿acaso no será súper hermoso compartir la crianza de los hijos? ¿Acaso no será súper hermoso articular movimientos cotidianos de vida que nos permitan saber cocinar, por ejemplo, los alimentos que nos gustaría comer? ¿Por qué tenemos que ser dependientes o de nuestras esposas o de nuestras parejas en sentido general? ¿Por qué? Entonces, en la vida real, muchas veces, esa conciencia se va formando a partir de la educación, de la información. Y por eso yo le doy tanto valor a estas actividades que desarrolla la Organización Mundial de la Familia, también otras, por supuesto, que promueven la educación de todos, porque todas las personas necesitamos estar aprendiendo permanentemente, estar sometiendo a reflexión nuestra propia práctica para poder ser mejores seres humanos. Entonces, bueno, este cambio que se viene dando en relación con esas formas de asumir la masculinidad, por supuesto, tienen condicionantes. O sea, hay un grupo de condiciones sociales, biológicas, psicológicas, que tienen su impacto en cada persona. Y cada persona vive en un contexto particular, cada persona tiene una historia, y esas historias son importantes, evidentemente, en el proceso de configuración de la personalidad. Entonces, yo quería brevemente, pero sí dedicarle un pensamiento, porque esto tiene mucho que ver con la salud, tiene mucho que ver con la salud personal, grupal, comunitaria y también con la salud social. Por ejemplo, en el orden estructural, desde el punto de vista económico, aun cuando estamos avanzando, pero es todavía evidente que hay una división sexual del trabajo y que no estamos insertadas equitativamente, hombres y mujeres y personas trans, en esa estructura económica productiva. Y eso tiene evidentemente un impacto en la vida y por tanto en la salud de las personas. ¿Por qué? Porque hay quienes
participan activamente en la apropiación de de la riqueza que se produce, y hay muchas otras personas que lamentablemente no tienen esa experiencia. Por tanto, entran en procesos de vulnerabilidad que es importante concientizarlos como sociedad para tratar, evidentemente, de buscar respuestas y de contribuir a su solución. En el orden político, jurídico, digamos, asistimos cada vez más a normas, a regulaciones, a leyes que están enfocando el tema de género, por ejemplo, desde una perspectiva equitativa. Sin embargo, no siempre se logran llevar a la práctica, se logran aplicar. Y hay por ahí una contradicción fuerte entre lo que está legislado y lo que en la realidad ocurre desde el punto de vista de esas políticas públicas. Por eso, con toda razón, Foucault, un espectacular sociólogo, se refería a la relación poder-saber, y en ese sentido decía, bueno, hay que estar atentos, porque a veces hay institutos, hay instituciones, por ejemplo, la ciencia, el propio derecho, que juegan un papel a veces negativo en términos de dispositivos de poder, porque a través de esos elementos se va transmitiendo patrones, estereotipos, mitos, que lejos de ayudar a nuestra salud, evidentemente, pues tienen un impacto negativo sobre ella. Pero también el proceso de desarrollo, de construcción social de las masculinidades pasa por un elemento importantísimo, que es la cultura, que es nuestra espiritualidad. Hay un conjunto de pautas de idealidad que pesan sobre nosotros. O sea, desde que nacemos y mamá y papá nos sacan del hospital, ya nos van vistiendo de rosado o de azul, según esas creencias. Mamá y papá nos regalan juguetes en nuestra infancia, según sus creencias, que son las creencias exitosas desde el punto de vista social. O sea, lo que ha vendido el discurso, lo que han vendido esas normas, lo que ha vendido la cultura. Y entonces se va formando ahí un enquiste en los roles masculinos, femeninos, que se arman de manera dicotómica y que no ayudan a construir una niñez integradora, feliz, una niñez de solidaridad, de relaciones afectivas, digamos, profundas. Y todo esto, por supuesto, se va de alguna manera instalando en la psicología de ese niño, de esa niña que va construyendo desde pequeños sus masculinidades, sus feminidades, y después, muchas veces, le exigimos al hombre, hoy hablando aquí de masculinidades, que sea el hombre que no formamos cuando era niño. Muchas veces le pedimos al hombre que sea el padre, que no inculcamos serlo en sus juegos infantiles. Le exigimos al hombre adulto que sea cooperativo, participativo y amoroso, cuando desde la niñez le decíamos, no puedes llorar porque no es de hombre, no puedes jugar con niñas porque no es de hombre, no puedes jugar en tareas de casitas, en tareas hogareñas, ese tipo de juego no es de hombre. Entonces, fíjense cómo a través de nuestra educación, de la cultura, se van reproduciendo todos esos patrones, que son patrones que nos dañan, porque nos van segregando de esos espacios que son, como dije antes, vitales para nuestro desarrollo humano. Entonces, bueno, claro que cuando ese proceso transcurre con estas dificultades, el resultado es la producción y reproducción continua de un tipo particular de hombre. Un tipo particular de hombre que significa que sus atributos muchas veces no son beneficiosos para el desarrollo de la familia, para el desarrollo de las relaciones en general que sostiene, incluso para sí mismo.
Por eso es importante que pensemos en esto, porque ese proceso de socialización de género que transcurre desde las familias y desde otros espacios, bueno, desde muchos, desde la escuela, desde los medios de difusión masiva, desde nuestros círculos de amigos, en fin, hay muchos espacios socializadores que nos van inculcando ciertas ideas que generan realmente después, o sea, que tienen consecuencias negativas para nuestro desarrollo emocional, para nuestro desarrollo psíquico en general. Y por eso yo digo que hay que someter esos elementos a juicio crítico. ¿Qué pasa? Lamentablemente, estos elementos muchas veces son asumidos con total normalidad. Yo hoy digo, es importante que no los cuestionemos, que cuestionemos estos elementos, pero en la vida cotidiana se asumen acríticamente. ¿Y qué pasa entonces? Cuando se asume acríticamente desde un supuesto o desde una supuesta normalidad para, hoy hablando de masculinidad, para los hombres que pertenecen a esa forma o a ese modelo hegemónico de masculinidad, lo que hacen está bien. No tienen por qué cuestionárselo, porque se supone que es lo que le enseñaron, se supone que es lo que ven como modelos de referencia en sus padres, en sus hermanos, en sus vecinos, y los mismos hombres podrían preguntarse, bueno, ¿dónde está el error que estoy cometiendo si hago lo que todo el mundo hace? Y además lo que me enseñaron desde chiquito a hacer. Y aquí es donde está el grave problema, que después tiene un impacto negativo en la salud y especialmente en la salud mental de los hombres. Hay un grupo de indicadores sobre los que podríamos reflexionar. Digo que son atributos, que son características sistematizadas de este tipo de grupos de hombres que forman parte de ese, como se le ha denominado en la literatura, modelo o forma de masculinidad hegemónica o una forma tradicional de masculinidad que se asocia con el patriarcado, etc. En esa forma, en esa concepción, en esas creencias y también en esas prácticas, está presente esa centralidad del poder masculino como un atributo. O sea, ¿qué cosa es el poder? El poder es la capacidad que tiene una persona, una institución, de imponer su voluntad a otras. Eso es lo que es el poder. Entonces, cuando hablamos de centralidad del poder masculino, es que predomina en muchos lugares estos grupos de hombres que se creen realmente en el derecho de imponer su voluntad y respetando cualquier otro tipo de creencia, de actitud, de forma de pensar de las personas que les rodean, por el solo hecho de que son hombres. Y por eso es que es un atributo de género. O sea, desde una supuesta superioridad masculina, se creen en el derecho de poder imponer entonces su voluntad. El tema de la violencia, que como sabemos está lamentablemente creciendo y que es un elemento, digamos, destructor de las relaciones humanas, que no permite la felicidad, que no permite la construcción de metas saludables. La violencia generalmente es expresión de discriminación, es expresión de estigmatización y genera daños de muchos tipos, daños patrimoniales, daños físicos, daños psicológicos, ¿verdad? O sea, la violencia es realmente un flagelo que tenemos que eliminar. Sin embargo, la violencia es una de las características que forman parte de la construcción de la masculinidad, porque desde pequeños a los niños varones se les inculca la idea de que ellos tienen que ser fuertes, que no se pueden dejar dar por nadie, dar golpes, quiero decir, que no se pueden, o sea, y que tienen que reaccionar violentamente para que los respeten. Entonces, aquí estamos en presencia de una situación bastante
delicada, negativa, que afecta a nuestra cotidianidad. La no expresión de sentimientos. Este es otro elemento que tiene una expresión fuerte en la salud de los hombres en la actualidad. O sea, desde chiquito se nos limita la expresión de nuestros afectos, porque se nos dice desde que somos niños que no es de hombre ser sensible, que no es de hombre ser amoroso, que no es de hombre expresar lo que sentimos, por eso no nos permiten llorar. Entonces, ¿qué va pasando desde el punto de vista emocional con ese proceso de construcción de la masculinidad en la vida de ese niño que va creciendo, se convierte en puber, en joven, en adulto, y que no aprende a desarrollar esa capacidad que es tan importante en la vida? Bueno, las estadísticas hoy nos demuestran que los hombres morimos más de infarto que las mujeres y que las enfermedades cardiovasculares ocupan uno de los primeros lugares en las muertes, en las estadísticas de mortalidad masculina a nivel mundial. Bueno, aquí hay un reflejo clarísimo de esta pauta de crianza, de esta pauta de idealidad. La homofobia, la transfobia, que no es otra cosa que la poca o la insuficiente capacidad para entender la diversidad cultural que existe en el mundo. Y el mundo es único porque es diverso. Así de sencillo. Entonces, el mundo es diverso objetivamente. Eso está fuera de nuestra voluntad. Todo lo contrario. Debíamos ser capaces de aprovechar esa diversidad para crecer en amor, para producir más de conjunto, para hacer más efectivos nuestros vínculos, para hacer más efectivas nuestras decisiones, para lograr con mayor éxito y eficiencia nuestras metas. Pero ahí hay una pauta homófoba en la crianza de nuestros niños y niñas en general. La misoginia es un atributo de ese modelo hegemónico de masculinidad que tanto nos daña también, porque es la desvalorización de la condición femenina. Pero miren qué clase de contradicción tan grande. Desde chiquito nos enseñan como niños varones que somos superiores. Pero cuando vamos creciendo, al mismo tiempo nos dicen, ojo, pero es con ella con quien te tienes que unir para formar tus lazos de vida hacia el futuro. Eso es una tremenda dicotomía. O sea, por un lado nos dicen, ¿verdad? Y nos enseñan que no es bueno reunirnos con ella. Esto se ve todavía hoy con mucha frecuencia, por ejemplo, en las escuelas, en la enseñanza preescolar, en la enseñanza escolar. Usted ve que en los tiempos de receso, niños y niñas se juntan en grupos diferentes. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué pauta ese tipo de comportamiento, esa actitud de nuestros niños y nuestras niñas, si no es lo que les enseñamos los adultos? ¿Y qué efectos tiene eso después en la vida? Entonces, ahí hay un problema grande que tenemos también que resolver. A los hombres históricamente se les ha dicho desde esas creencias que, bueno, son proveedores por excelencia, que ese es su rol fundamental. Bueno, pues hoy, ¿qué ha sucedido? Con toda la crisis que estamos viviendo, muchos hombres están desempleados. Y he tenido, no sé si la suerte o no, para mí sí, en el sentido de que he podido compartir esa experiencia y he aprendido a comprender la vida de muchos seres humanos y modestamente ayudar también en lo que he podido. Pero me he encontrado en muchos espacios de trabajo comunitario, por ejemplo, a hombres, a familias donde el hombre ha perdido el trabajo. Y de pronto se me acerca la esposa y me dice, ay doctor, yo necesito que usted me dé un consejo. Yo me casé con un hombre y ahora vivo con un marido que no tiene nada que ver con aquel hombre con el que yo me casé. Cuando pregunto para tratar de compartir sentimientos, me dice, no,
A mí me gustan los hombres fuertes, que trabajan, que ponen el dinero en la mesa, que me traen el sustento del hogar. Y ahora resulta ser que mi marido está en la casa sin trabajo y que lo que hace, pues, me parece que lo estuviera haciendo mi hermana, otra mujer. Y eso me ha generado un gran conflicto. Ya realmente no me es atractivo y evidentemente nos hemos distanciado. Fíjense qué clase de problema tan grande. Por pautas de crianza, por pautas sociales que por diferentes vías nos han hecho creer. Entonces, claro, yo le decía a algunas de estas compañeras en esos casos, usted se ha puesto en el lugar de él, usted se imaginará lo que él está sintiendo respecto a su propia masculinidad. Usted se imaginará lo que significa para un hombre que le han dicho toda la vida que su hombría tiene que ver con el sustento y que de pronto él esté sustentado en la casa. ¿Qué pensará él de sí mismo? ¿No estará deprimido? ¿No estará ansioso? O sea, tenemos que pensar en los efectos negativos de estas pautas que son tradicionales, pero que todavía coexisten en una buena parte de nuestra familia, de nuestras comunidades, etc. Entonces, bueno, todo esto también nos lleva a que muchas veces en ese modelo hegemónico de masculinidad, pues los hombres no vamos desarrollando suficientemente capacidades para articular los movimientos cotidianos de vida, como por ejemplo, saber planchar la ropa que nos ponemos, saber cocinar los alimentos que nos gusta, ir a la farmacia a comprar nuestras medicinas. No tenemos capacidades a veces desarrolladas para disfrutar la soledad, para organizarnos nuestros espacios. Ojo, muchos hombres cuando su esposa muere rápidamente, pues se deprimen enormemente y hasta la muerte a veces lo lleva, porque no saben vivir solos, no aprendieron a vivir solos, no aprendieron a organizarse su vida. Y esto también es un efecto de estas pautas que son dicotómicas en términos de género. La masculinidad tiene también otra característica que influye mucho en, digamos, la salud, sobre todo emocional, de las personas, y especialmente, decía, de los hombres. Y tiene que ver con la sexualidad. O sea, generalmente a los niños como que no se les enseña a expresar afecto suficientemente, no se les enseña la relación de amor, no se les enseña el disfrute, el placer, como también asociado a esos vínculos afectivos. Bueno, pues muchas veces, por ejemplo, los niños varones no aprenden desde la niñez, en la construcción de su masculinidad, a disfrutar, por ejemplo, a sentir placer, por ejemplo, con su propio cuerpo. Y a veces sucede que ese niño varón va creciendo y como que no desarrolla esa capacidad hacia sí mismo, tampoco la ha desarrollado hacia su compañera. Primero hacia su novia, después hacia su esposa. Y ahí en la literatura, sobre todo de corte psicológico, con mucha frecuencia, esto que estoy comentando aparece vinculado al tema, digamos, de la impotencia sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente hay traumas, no hay mecanismos desarrollados para afrontar situaciones que exigen precisamente del amor, que exigen precisamente de nuestros afectos. La autoestima de muchos hombres está vinculada fundamentalmente a lo laboral. Muchos hombres se sienten bien consigo mismos cuando son buenos trabajadores, sin pensar suficientemente en el valor que tiene para sí, su familia, sus hijos, en particular, en general, todos estos elementos.
Y por supuesto, como que no hay expresión de sentimientos como pauta aprendida, muchas veces tampoco pues aprendemos los hombres a gestionar nuestros miedos, nuestros temores. A veces eso nos genera ansiedad. Por otro lado, esa virilidad que nos inculcan como pauta de masculinidad nos predetermina a exponernos a factores de riesgo para nuestra salud. Y a eso habría que sumarle que tampoco nos enseñan la importancia que tiene ir al médico, ser atendido, ser sincero cuando nos sentimos mal, expresar nuestros malestares. Y ahí hay como que unas pautas que tienen mucho que ver entonces con la falta de cuidado o de autocuidado en relación con la salud por parte de muchos hombres. Entonces, bueno, se están produciendo cambios. Por suerte, este modelo tradicional de masculinidad ha venido transformándose, por un lado, por cuestiones objetivas de la realidad, por otro lado, porque hemos avanzado mucho, gracias a Dios, en los procesos educativos, en los procesos, ¿verdad?, de enseñarnos como seres humanos a manejar nuestras emociones, que es tan importante para la vida. Pero se han dado un grupo de circunstancias desde el punto de vista de la realidad que están impactando cada vez más en esos cambios, en esos patrones. Por ejemplo, la propia crisis económica, ahora mismo la situación del COVID, como yo decía, ha tenido como consecuencias mucho desempleo, mucho trabajo freelance, mucho mercado libre desregulado, con mínimas prestaciones. Hay cambios también en la división sexual del trabajo, hay una mayor incorporación cada vez mayor de la mujer al trabajo, digo al trabajo asalariado, ¿correcto? Porque el trabajo es también el trabajo doméstico y son igualmente importantes, pero lamentablemente no igualmente reconocidos. Hay un descenso de esta autoridad masculina con énfasis en la paternal que ya no viene automáticamente asignada por el rol del papá, sino que entra en tensión con otros poderes públicos, con otras instituciones, la propia emancipación de la mujer, su escolarización, el incremento de su rol en la sociedad. Ya las separaciones, los divorcios, los segundos matrimonios se han incrementado. Esto no digo que sea bueno, por supuesto, pero es un fenómeno real y que está incidiendo en las percepciones que tenemos de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, de lo que es ser pareja. Cada vez se admite más que las formas de ser masculino varían culturalmente. Esto significa que emergen nuevas identidades alejadas del machismo, del binarismo, de la heteronormatividad, y hay una ampliación de estructuras y de democratización de nuestras relaciones familiares. Todo esto ha generado lo que en la literatura científica internacional se denomina crisis de masculinidad. Y esa crisis de masculinidad, desde mi modesta visión, no soy psicólogo, pero desde mi modesta visión, tiene dos componentes fundamentales. Todo esto que ha venido pasando y que ha trastocado nuestras formas históricas de asumir estos roles de género, por un lado, en el caso de los hombres, significa que hay un sentimiento de ruptura respecto a aquel equilibrio, yo digo equilibrio entre comillas, ¿verdad? Que veníamos experimentando antes. ¿Por qué? Porque todo se ha movido y aquella supuesta tranquilidad, paz, orden o quizás comodidad se ha perdido. Sin embargo, al mismo tiempo, autores reconocen que está resultando para muchas personas y especialmente para muchos hombres difícil afrontar este cambio y encontrar las mejores respuestas. ¿Por qué? Porque, como decía la profesora Laura Berríos al principio, es un tema poco tratado,
es un tema sobre el que no hay suficiente información y sucede que muchas personas sienten que no cuentan con los referentes axiológicos suficientes como para tomar las mejores decisiones. Y cada cual está haciendo lo que cree mejor, sobre todo a partir de las experiencias de sus padres, de sus vecinos, de sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces, este proceso de crisis es un proceso que yo creo que hay que aprovecharlo, como toda crisis, para avanzar, para, digamos, mejorar todos estos procesos. Pero sin dudas, estamos ante una situación que constituye un costo, que tiene un costo en el proceso de construcción de la masculinidad. Y que yo lo limitaría a estos tres elementos, o quizás sintetizaría en estos tres grandes elementos. Hay una segregación de los espacios y fuentes de crecimiento, funciones de crecimiento humano. Hay inequidad en las relaciones de género, injusticia, discriminación, violencia, y por otro lado también está afectada negativamente la salud de los seres humanos. Ahora quisiera dedicar unos minuticos a comentar algunas consecuencias a partir de la consulta de la bibliografía, ¿verdad?, que existe a nivel internacional sobre impactos que tienen ya demostrados para la salud masculina, y yo diría, y más allá, estos atributos hegemónicos o de masculinidad hegemónica. Bueno, los hombres vivimos menos que las mujeres. La gente podría creer lo contrario. Las estadísticas mundiales lo demuestran. Tenemos una mayor mortalidad por enfermedades no transmisibles en prácticamente todas las edades. Y esto es un elemento para mí muy significativo, porque no significa que nos morimos enfermos y viejos. No, significa que pareciera que los atributos de género están dejando su impronta en la salud también de los pequeños. Por ejemplo, las estadísticas demuestran que los niños varones menores de 1 año mueren más que las niñas. ¿Por qué? Increíblemente, por accidentes. ¿Y esto qué nos está demostrando? Que no tenemos, parece ser, el mismo cuidado cuando se trata de un niño varón que de una niña. Pareciera que ahí hay elementos de esa masculinidad hegemónica que dicen, nada, él puede, a él no le va a pasar nada, él es varón, él tiene fuerza, él se sostiene, etcétera, etcétera. La proporción de longevos en la población masculina es menor que entre las mujeres. El VIH-Sida afecta más a los varones que al resto de la población. Aquí hay una incidencia que tiene que ver con la población LGBTI, que está muy afectada por este indicador, pero donde también la población trans masculina demuestra mayor riesgo. Las enfermedades vinculadas con estilos de vida no saludables se manifiestan con más intensidad en el sexo masculino. La ansiedad, la depresión masculina se diferencian de la femenina porque son silenciadas. Este es un elemento importante. Estamos trabajando el tema de la salud mental con esta serie de programas de la Organización Mundial de la Familia. Bueno, miren qué interesante. No se canaliza igual la depresión y la ansiedad por hombres y por mujeres. En el caso de los hombres, hay salidas de escape hacia el alcohol, hacia las sustancias. Y por otra parte, se silencia el malestar. Claro, por eso acuden más a consulta las mujeres. Y por eso los indicadores de salud mental se incrementan en las mujeres en relación con los hombres. Claro, porque están registradas. Los hombres muchas veces no acudimos a las instituciones de salud para canalizar este tipo de problemáticas.
Ahora, la otra cuestión es que estos elementos de ansiedad y depresión masculina tienen una expresión diferente también que en las mujeres, porque se expresa en trastornos de conducta y se expresa en antisocialidad. La tasa de suicidio en hombres es mayor que la tasa de suicidio en mujeres. Por eso, aunque las mujeres intentan más suicidarse que los hombres, el acto del suicidio se concreta más en los hombres que en las mujeres. Por eso es evidente que tenemos que plantearnos avanzar hacia la construcción de nuevas formas de masculinidad. Una forma distinta. Yo no me atrevería a decir este es el modelo, ni mucho menos. Yo creo que ese modelo o esas nuevas formas ya se van expresando en la práctica, porque ya se van viendo muchos cambios. Ya hay muchas personas, y como que estoy hablando de masculinidad, recuerden, no solo me estoy refiriendo a las actitudes y conductas de los hombres, las mujeres también reproducen masculinidad cuando educan a sus hijos, a sus hijas. La escuela, y puede ser una maestra, reproduce masculinidad cuando realiza su rol. Entonces, el tema no es restrictivo para los hombres. Se trata de un asunto en el que tenemos que trabajar todos, todos los seres humanos, juntos, cada cual apoyando al otro, a la otra, buscando esas zonas de seguridad, de ayuda, que son tan importantes para el crecimiento. Los seres humanos muchas veces podemos, porque tenemos capacidades desarrolladas para eso, someter a juicio crítico nuestras propias experiencias y construir alternativas. A veces necesitamos de ayuda. Y aquí es importante concientizar. Entonces, yo creo que estamos en presencia de un gran reto, de un gran desafío. Y ese desafío, yo creo que tiene que ver con esto que en las ciencias médicas cada vez cobra más fuerza, y es comprender la promoción y la prevención en salud como un binomio por excelencia. Así me gusta llamarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que desarrollar nuestras capacidades cada vez más para tratar de que los riesgos no se instalen en nuestra vida. Muchas veces la labor de prevención se orienta a afrontar los riesgos que ya existen. Correcto, eso es bueno. Pero qué bueno sería si esos riesgos no se instalaran. ¿Y cómo lograr que no se instalen? Con una buena labor de promoción de salud, con una buena labor educativa, llegándole al corazón a la gente, trabajando desde lo experiencial, desde nuestras vivencias, desde nuestras emociones. Entonces la salud mental tiene una importancia tremenda, vital para estos procesos de cambio a que estamos abocados. Y quiero también aprovechar la ocasión para hacer un llamado a los gobiernos, a las instituciones, porque la literatura científica también nos está ofreciendo información respecto a que dentro de los presupuestos nacionales, por ejemplo, en América Latina, solo el 2% de esos presupuestos se dedican a los temas de salud mental. 2%. Pero voy más allá. La información que circula nos demuestra que dentro de los propios presupuestos de los ministerios de salud pública, el 0,2% de esos presupuestos se dedica a la salud mental. Entonces, eso hay que revertirlo y tenemos que hacer un llamado a la conciencia, tenemos que hacer un llamado a todas las personas que de una u otra forma podamos incidir en el cambio de esta situación. Yo creo que entonces estaríamos
planteándonos en esa labor de promoción y prevención de salud la superación de estas expropiaciones históricas de masculinidad a las que hice referencia, porque todos aquellos indicadores que les comenté de masculinidad hegemónica al mismo tiempo se constituyen en segregaciones, se constituyen en cosas importantes de nuestra vida que nos están arrancando y que tenemos que recuperarlas, cambiándolas, modificándolas para poder realmente avanzar en lo que todo ser humano quisiera. Y estoy seguro que es la meta fundamental de cada ser humano: ser feliz. Ser feliz. Y la felicidad no es un imposible. La felicidad la podemos construir todos los días, dando pasitos de avance en lo que nos estamos proponiendo como seres humanos. Por eso, y con esto me despido de ustedes, hay un grupo de elementos, de aspectos que en la literatura, cuando se refieren al tema de las masculinidades, suelen denominarle atributos de las nuevas masculinidades. Se supone esas nuevas masculinidades que emergen y que deben continuar produciéndose y reproduciéndose. Y que yo estoy asociando desde la invitación que me ha hecho la Organización Mundial de las Familias con la salud, porque creo que son pautas saludables para construir esa forma de ser hombre que necesita el mundo hoy. Con eso me despido. Espero modestamente haber ofrecido algunos elementos que puedan ser útiles para el análisis, para esa autorreflexión y también reflexión compartida, sobre todo en nuestras familias, para pues dar esos pasos que necesitamos en función de nuestra felicidad. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Doctor Ramón, maravillosa ponencia, maravilloso tema, y como empecé indicando, este tema no se aborda, no se ve, no se siente, no se escucha. Está el mismo paradigma, la misma creencia la hace de lado. ¿Por qué? Porque sesga al hombre desde la forma como lo ha descrito en el hecho de del machismo, de la agresión, mas no se ven las raíces donde se inicia todo. Yo creo que con esta maravillosa exposición tan detallada y exquisita, hay muchas personas, muchas familias y muchos hombres que se han visto reflejados en sí mismos, muchas madres que tienen que poner atención a cómo están criando a los hijos. La familia es el ámbito, es la institución en que se abre a la vida las personas, se abre a la educación las personas. Por tanto, es una responsabilidad muy grande abrir esta vida a la interrelación, al desarrollo, al entendimiento de que no hay una diferencia en estos roles masculino-femenino. Al contrario, es una complementariedad para desarrollar todas las capacidades del que el ser humano tiene que estar preparado para afrontar una vida. Y aún más, ya no es un liderazgo de pugna, tiene que ser un liderazgo complementario, porque la parte femenina tiene capacidades maravillosas y extraordinarias, diferentes a las del varón definitivamente, pero ambas se tienen que complementar. Y al complementarse ambas, pues se comparten responsabilidades, se participa no como obligación ni situación extra de que a mí no me toca porque yo no me lo permito. No, es que nos permitimos todo, disfrutamos de todo, acompañamos a los hijos, cambiamos pañales, los bañamos, cocinamos en casa. A partir de eso, si criamos a nuestros hijos con ese ejemplo, ¿qué tipo de masculinidad se va a desarrollar? Una masculinidad libre, sólida, que sea valorada por su ser, no por las obligaciones que una sociedad le impone. Porque esto es cierto y me hace foco. Yo tengo muchos pacientes
y tengo un programa de coaching para ejecutivos de alta dirección empresarial. Me encuentro con todos estos paradigmas tremendos. Entonces, este programa que yo tengo trata de equilibrar y cerrar todos estos círculos de creencias, porque aquí predomina y se desarrolla una autoestima laboral. Pueden estar en el hogar y en sus vidas íntimas hechos un desastre. Pero la autoestima laboral es que los mantiene firmes. Pero si están desastres en familia y no tienen autoestima laboral, se quiebran. Entonces buscan pilares equivocados, pero esa forma de vida no es vida, es sobrevivir. Y un tipo de vida que te invite a sobrevivir, a no aceptarte, a tener exigencias tan grandes en las que te sientas comprometido y no ser simplemente libre de compartir y disfrutar la vida dentro de todos sus ámbitos y que se te nieguen diferentes aspectos de ella, no es salud mental, no es justo. Y aquí, con esta explicación maravillosa que has hecho, Ramón, me has invitado a una reflexión tremenda. Entonces entendemos por qué la violencia. ¿Por qué existe tanta violencia masculina? Porque el agresor no solo es agresor con el otro, es agresor consigo mismo, porque se da lo que uno tiene, no se puede dar lo que no hay. Pero también llamo a reflexionar cuánto sufrimiento hay en cada situación de este tipo, cuánto sufrimiento hay en cada hombre que no tiene la capacidad de ir a un lugar y decir estoy estresado, estoy ansioso, ayuda, y se tiene que callar su propio llanto porque le dijeron que llorar y sentir tristeza no es de hombres. Maravilloso con todo esto y sigo con la idea maravillosamente férrea, educarnos para educar, educarnos para educar. Esa es la misión que tenemos nosotros adultos para que criemos a buenos hijos que después repitan el patrón saludable y todos estos cambios y transformaciones que hay en la vida. Yo estoy muy agradecida con esta hermosa información que está al servicio de las personas y a su vez decirte muchas gracias. ¿Por qué? Porque me encuentro en un panorama mucho más abierto de poder entender la masculinidad dentro de muchos estigmas, de muchos paradigmas y creencias. Ha aperturado mi mente muy ampliamente, porque yo veo mucho el tema de la psicología y la psicoterapia, pero este planteamiento desde estas formas exigentes, pues es muy enriquecedor. Muchísimas gracias, Ramón, muchísimas gracias. Pues bien, queridas familias del mundo, esto nos hace reflexionar, esto hace que pongamos la corrección adecuada en el momento adecuado, y el momento adecuado es aquí y ahora. Y son pequeñas acciones que van a contribuir y construir grandes transformaciones. Y esto se empieza aquí y ahora. Y me encantó esta reflexión, que es importante mencionarla, que es la felicidad, no es un objetivo. La felicidad es un estado de vida en el que acciones pequeñas, decisiones pequeñas contribuyen a la coherencia de la vida que quieres tener, a la coherencia de la vida que quieres vivir, al orientar y preparar a tus hijos para la vida que van a afrontar con sus alas propias y no con las tuyas. Excelente, muchísimas gracias. Me despido hasta una próxima oportunidad. Un gran abrazo. Querido Ramón, muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Bye, bye.